Vamos a orar. Y vamos a ir a el libro de Números. Números capítulo 9, versículo 19. Números capítulo 9, versículo 19. Esto sucede en un desierto. En un desierto donde el pueblo de Israel fue sacado por Dios. Dios primero los hizo caminar por el desierto después de sacarlos de Egipto. Y estando en el desierto, Dios les había dicho, o le había dicho a Moisés, y a través de Moisés al pueblo, que deben de hacer un tabernáculo, y que en ese tabernáculo Dios se iba a presentar, iba a estar con ellos, los iba a acompañar. Y el versículo 19 en adelante nos habla de la presencia de Dios, cómo estaba la presencia de Dios. Dice así: cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Versículo 21. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y la noche, la nube se levantaba, entonces partían. Versículo 22. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras las nubes se detenían sobre el tabernáculo, permanecían sobre él. Los hijos de Israel seguían acampados. Y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Guardaban la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Imagínense en este espectáculo. Una cosa que únicamente sucedía en medio del pueblo de Israel. Los demás pueblos no tenían esa agenda. Únicamente era Israel los que tenían esto tan maravilloso. En medio de un desierto. En medio de un desierto. Esto estaba sucediendo. Imagínate, queridísimo hermano, que estás en un lugar donde la temperatura es impresionante. Tal vez los que nunca hemos estado en un desierto no podamos decir lo que es el calor. Ni siquiera los que no hemos ido a estar un tiempo en la costa, no sabemos lo que es el calor. No hay muchas veces dicen, uy, qué calor el que está haciendo, pero realmente no sabemos lo que es el calor. ¿O qué me dicen los que nunca han ido a países como Alaska, donde hace muchísimo frío? Tampoco sabemos lo que es el frío en esos extremos, ¿verdad? Pues el pueblo de Israel estaba en medio de un desierto, pero estaban resguardados por Dios. Durante el día había una nube que los cubría y los protegía, los guardaba en medio de este desierto. Y en la noche una columna de fuego los guiaba. Pero Dios les hace un mandato a este pueblo y dice, mientras la nube permanezca sobre el tabernáculo, ustedes van a estar, ¿qué? Quietos. Cuando la nube se levante, ustedes van a levantar el tabernáculo, las carpas alrededor, y el pueblo va a tener que marchar. Y si se quedaba un día ellos estaban ahí. Y si era 2 días ellos iban a estar allí. Pero resulta que pasaba una semana, 2 semanas, un mes, y el pueblo estaba allí, porque la nube estaba sobre el tabernáculo. 1 año, y el pueblo estaba quieto. A eso nosotros le llamamos la agenda de Dios para su pueblo. La agenda de Dios. Sabemos lo que es una agenda, ¿cierto? Llevamos una agenda, de una o de otra manera llevamos una agenda. Mañana tengo que hacer esto, mañana me tengo que levantar, mañana tengo que ir, yo tengo que ir a hacer este trabajo, entonces hay que hacer una agenda para tener todo clarito. Algunas personas que admiro mucho son muy minuciosas con el tema de la agenda.
y escriben hasta en qué momento van a bostezar. O sea, son muy meticulosos y tienen una vida muy organizada en ese sentido. Qué bueno poderse organizar, escribir, está bien. Pero lo que Dios le dice al pueblo de Israel es que ellos, versículo 23, dice, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. O sea que no era la agenda del pueblo de Israel, no era lo que ellos habían establecido, no es que ellos decían, hoy vamos a ir y vamos a hacer esto, ¿sí? Sino que ellos hacían como Dios les había mandado. El tabernáculo en el que estaba fue hecho con las medidas que Dios les dio por medio de Moisés. No lo hicieron como a ellos les pareció. Ellos no de repente dijeron, es que a mí no me gusta el color azul. No le metamos azul a esto. Y entonces decidieron ellos, no, Dios les dio hasta los colores de cómo iba a ser el tabernáculo. Y aquí Dios les está diciendo, o le está diciendo al pueblo de Israel, cómo tenían que ser sus jornadas. Que Dios era el que iba a establecer las jornadas de ellos en medio del desierto. Y aún no habían llegado todavía a la tierra prometida. Esto no es algo que ellos estaban haciendo ya en su propia tierra o en la tierra que Dios les había entregado. Más adelante, si ustedes leen el libro de Deuteronomio, se van a dar cuenta que también a donde ellos iban a llegar, Dios ya les tenía una agenda. Dios ya les decía cómo tenían que comportarse, cómo tenían que vivir, cómo tenían que ser con los que iban a estar a su alrededor. Dios es el mejor de los dictadores. Claro, la palabra dictador tiene una connotación negativa, ¿cierto? Cuando nosotros pensamos en un dictador, inmediatamente pensamos en un tirano, en una persona que esclaviza, en una persona que toma para sí los bienes y a los demás los pone a comer migajas. Pero Dios es el mejor de los dictadores, porque Él dicta su palabra y provee para que el pueblo pueda cumplir. Dios no le sacó la agenda a Moisés y le dijo, bueno, esto es lo que van a hacer. Se van a quedar quietos todo un día ahí en el desierto, no van a ninguna parte. Luego se van a quedar un mes, luego un año ahí en el desierto. Y ellos, bajo el sol, a altas temperaturas, se dice que lo contrario sucede en el desierto en las noches. La temperatura baja muchísimo y hace muchísimo frío. Si estas cosas ocurren así, entonces, ¿quién podría soportar una agenda tan apretada como esa? Quedarse todo un día bajo el sol. No tenían sistema de refrigeración o de aire acondicionado en las carpas, en las que pudieran estar todo un día y ellos tranquilos allá. No, el calor abrasador desesperaría a cualquiera. Pero Dios proveyó lo que el pueblo de Israel necesitó para poder cumplir con esa agenda. Qué maravilloso dictador es nuestro Dios. Siempre lo demostró. Dios siempre demostró que cuando Él le decía al pueblo de Israel que hiciera algo, era porque Él le iba a proveer los medios suficientes para que ellos pudieran realizar eso. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios hizo que por medio de los egipcios ellos tuvieran lo suficiente para su salida. Los egipcios les entregaron joyas, animales, les entregaron de todo y los despacharon llenos. Ellos no salieron sin nada al desierto. Dios les proveyó. El pueblo de Israel recuerda entonces al pueblo de la iglesia, al pueblo de Dios. Cuando contemplamos a la iglesia de Dios, contemplamos al mismo Dios y ese mismo Dios tiene una agenda para su iglesia. Nuestra agenda no puede ser otra diferente que la palabra de Dios y su Espíritu Santo. No podemos tener una agenda diferente. Cuando el pueblo de Israel comenzó a tener una agenda diferente, porque eso fue poco a poco que fueron abandonando la agenda de Dios y comenzaron a tener su propia agenda, porque
mire los de allá tan chéveres que son. ¿Y por qué nosotros no podemos ser como los de allá? Y comenzaron a contaminarse de la agenda del mundo, de los otros, de las otras naciones, de los otros pueblos. Nosotros tenemos una agenda. La palabra de Dios es nuestra agenda. En ella nosotros tenemos el dictado de Dios, lo que Dios ha establecido para nosotros como su iglesia. Yo me puedo parar aquí a inventarme cosas para hacer para Dios y no necesito hacerlo. Lo que necesitamos hacer es abrir las escrituras y mirar qué dice la escritura acerca de cómo debemos comportarnos. Pablo le dijo a Timoteo: esto te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es su iglesia, columna y baluarte de la verdad. Ojo, la iglesia no es la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué quiere decir? La iglesia sostiene la verdad en alto. Y la verdad es la palabra de Dios. La verdad es Cristo. O sea, nosotros no somos dueños de la verdad. Cristo es el único absoluto. Dios es el único absoluto. Dios es el verdadero. No nosotros, no nos podemos gloriar a nosotros mismos, porque inmediatamente estaríamos tomando una agenda que no le corresponde a la iglesia. Pero lo que sí nos dice la palabra de Dios es que tenemos una agenda. Dios era la guía del pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el desierto andaba en incertidumbre, en un sentido de la palabra. Es decir, preparaban las carpas, preparaban el tabernáculo, ¿sí? Y se quedaban ahí y la nube estaba ahí, pendientes de en qué momento la nube se va. Y ahora, ¿y para dónde cogeremos mañana? ¿Y será que nos vamos a quedar una semana o un mes? ¿O será que va a ser un año? ¿Cuánto tiempo nos iremos a quedar aquí? Ellos no sabían, Dios no les dijo así. Dios, la orden que le dio es: mientras la nube esté en el tabernáculo, ustedes se quedan quietos. Queridos hermanos, muchas veces lo que más nos cuesta a nosotros es esperar, ¿no? Pero Dios al pueblo de Israel a través de muchas formas le dijo que saliera en incertidumbre, ¿cierto? Y que Él luego le mostraría el lugar donde iban a llegar. Por ejemplo, lo hizo con Abraham. Dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham salió sin saber para dónde iba. Eso indica confianza. Cuando yo me voy detrás de una persona en la que yo confío, ¿cierto? Yo no le digo: pero venga, ¿usted está seguro para dónde va? A uno le basta con saber que esa persona es de allá. Y listo: yo sé que usted es de allá, y camine, y se sube uno y tranquilo para donde la persona sabe para dónde va, allá hemos de llegar. ¿Cuánto más con Dios que no cambia? ¿Cuánto más con Dios que es confiable? Es increíble ver esto en el pueblo de Israel, es maravilloso. Uno muchas veces ve las situaciones negativas también del pueblo de Israel, porque fueron muchas. Es decir, uno podría hacer una lista de cosas negativas de parte del pueblo de Israel y puede sacar un montón de cosas que el pueblo de Israel cada vez peor. Muy parecido a nosotros. Porque somos seres humanos, porque eran seres humanos, porque el único perfecto es Dios. Pero Dios también nos muestra este carácter del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel cumplió esa agenda. Confiaban en Dios, dependían de Dios. ¿Para dónde nos vamos hoy? Síganme. Sí, Señor. Arrancaban su jornada. Y Dios les llevó durante mucho tiempo hasta conducirlos a la tierra prometida. Dios, en medio del desierto en el que estamos viviendo, este desierto que llamamos mundo, este desierto que llamamos vida, porque no tenemos todo lo que necesitamos
en cuanto a la vida espiritual. La vida física nos lo impide. No podemos ver al Dios Todopoderoso, no podemos ver a su Hijo. Nos hace falta Él. Le necesitamos. Hay necesidades. De eso habla. De eso habla un desierto. Un desierto habla de necesidad. Pero Dios prometió que Él iba a estar con nosotros. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. ¿Estamos ahí? Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Dice la palabra de Dios: confía en Jehová con todo tu corazón, y Él enderezará tus veredas. Confía en Jehová con todo tu corazón. Confía en la agenda de Dios. Si Dios te dice, hazlo, hazlo. Si Dios te dice, espera, espera. Si Dios te dice, avanza, avanza. Confía en la agenda de Dios, porque Él enderezará tus veredas. ¿Cómo sabes tú que la agenda que estás llevando hoy es la agenda de Dios? Cuando vas a tomar una decisión, oras, le pides a Dios, Dios, esto que yo voy a hacer, esto que estoy haciendo, ¿te agrada? ¿Te glorifica? ¿Es tu voluntad? ¿O estoy haciendo algo en contra de tu voluntad? Moisés era el líder que Dios había puesto para que el pueblo de Israel conociera esta agenda. Y la palabra de Dios nos dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. No las decisiones, indudablemente, pero hay sabiduría. ¿Pides consejo? ¿Pides consejo en aquello que tú vas a emprender, que tú vas a hacer? Es la manera como comenzamos a descubrir si la agenda que estamos llevando es la agenda de Dios o es mi propia agenda. No solamente llena de incertidumbres, sino de sueños, porque nos volvemos muy buenos soñadores. Y haríamos un montón de cosas si tuviéramos, si hiciéramos, si fuéramos, si viniéramos, y todo es un por si acaso, por si de pronto sucede. Y entonces ahí sí decimos, vamos a hacer. Yo sería feliz si tuviera tal cosa. La agenda nuestra siempre nos deja con frustración. Lo que Dios promete es que Él nos deja con incertidumbre, no sabemos cuándo, porque eso habla de dependencia de Dios, pero no con fracasos y no con tristezas en nuestro corazón. Dios prometió que Él traería contentamiento a nuestro corazón en medio de las cosas que estuviéramos viviendo. Conseguir aquello que deseamos no indica que eso venga de parte de Dios, porque tengo que pensar, ¿cómo lo conseguí? ¿Qué tuve que hacer para conseguirlo? Cuando caminábamos en el mundo y queríamos conseguir algo, teníamos que decir una sarta de mentiras para, por ejemplo, un préstamo en un banco. Y entonces, si usted que no, yo trabajo en tal cosa y yo hago esto y yo soy, y mentiras. Y me buscaba los medios para que hubiesen cartas laborales y carros de propiedad para poder justificar. Y venía el préstamo, ¡wow! Llegó el préstamo, ¡qué bueno! Y eso era como el humo en las manos. ¡Ay, se acabó lo que me prestaron! Y ahora lo que no se acabó, ¿qué fue? La deuda.
Y la deuda, en vez de comenzar a echar para abajo, comenzaba a crecer y a crecer y a crecer. Porque a veces creemos que porque nos salen las cosas, eso es de Dios. Lo raro que tenemos que preguntarnos nosotros también es tan raro, y es que Dios cambia de opinión. Porque comenzamos a ver ciertos vestigios de, sí, porque ahí se fueron dando las cosas, Dios quiere, Dios sí quiere, y de repente después Dios ya no quiso. Y uno dice, ¿cómo así? Pero si Dios no cambia, si Dios trae firmeza, ¿por qué ahora Dios dijo que no? ¿Cómo es que Dios le dice al pueblo de Israel, lo saca al desierto, y luego le dice, te voy a dar una tierra que fluye leche y miel, y por el camino dice, ay no, mejor no, solo leche? Es que miel no, porque de pronto Dios no cambió de opinión, los llevó a la tierra que les había prometido, pero también les había dicho que ellos debían obedecerle. Ellos no lo hicieron, esa generación no entró a la tierra prometida, porque Dios no cambia. Dios es un Dios veraz, y eso nos trae a nosotros, ¿qué? Plena confianza. Querido hermano, ¿cómo es tu agenda hoy? Vayamos a Juan capítulo 16, versículo 13. Dice así la palabra de Dios: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es aquel que nos guía, pero nos guía ¿cómo? Por medio de la palabra de Dios. Queridos hermanos, hoy es muy fácil el engaño. Hoy es muy fácil que una persona se pare frente a un púlpito y desde el púlpito diga, hermano, Dios me dijo que es necesario que cambiemos de camioneta para el ministerio. Dios me habló. ¿Quiénes de ustedes quieren escuchar la voz? Traigan aquí $1,000,000 cada uno. Porque Dios me dijo. ¿Cómo hago para evitar el error? ¿Cómo hago para saber que el que está diciendo eso allá no está diciendo algo que no es de Dios? Porque el Espíritu Santo me va a decir lo que está en las Escrituras y que glorifica ¿a quién? A Cristo, al Padre, porque lo glorifica. Cambiar de camioneta no glorifica a Dios. Le sirve al pastor. Eso se trata de ser claros en las Escrituras. La iglesia, recuerdan, queridos hermanos, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la que debe sostener esa verdad por encima del pastor. El pastor no es el dueño de la iglesia. ¿La agenda le pertenece a quién? A Dios. La agenda le pertenece a Dios. La agenda no la hago yo. No la puedo hacer yo porque no me corresponde. Yo como Moisés y cualquier otro pastor como Moisés son simplemente los mensajeros de Dios. Pero Dios nos guía, claro que sí. Dios me habla, claro que sí. Cuando leo su palabra, cuando estudio su palabra, cuando medito su palabra, cuando me sumerjo en la agenda de Dios, puedo sacar de allí y puedo decir, hey, Dios está diciéndonos a través de su palabra que Él tiene una agenda para tu vida, que Él quiere gobernar tu vida, que Él quiere decirte a ti cuándo levantarte, cuándo acostarte, cuándo esperar. Eso sí lo dice la Escritura. Y esto trae gloria a Dios porque la iglesia, al someter su voluntad a la voluntad de Dios, glorifica a Dios. ¿Y beneficia a qué?
a todos, no solamente a uno. Claro, indudablemente, Dios está esperando que nosotros demos de aquello que Él nos ha provisto para la expansión de su evangelio. Yo no puedo negar esa verdad. No puedo tener miedo de hablar de la ofrenda cuando la palabra de Dios habla de la ofrenda, pero tenemos que tener los límites que Dios puso para hablar de la ofrenda, porque es la agenda de Dios. Yo no puedo de ninguna manera inventarme otra agenda, porque si me invento otra agenda ya no es la agenda de Dios, sino es la agenda de este mundo, que lo único que ha hecho es corromper tristemente a la iglesia de Dios. Una pregunta para que reflexionemos. ¿Estoy siguiendo la dirección de Dios en mi vida o estoy caminando por mis propias decisiones? Lo que haces, las decisiones que has tomado, ¿las has tomado por qué? ¿Porque a ti te parece que es lo correcto? ¿Porque a ti te parece que es que los demás están equivocados y tú tienes la razón y entonces como yo tengo la razón voy a hacerlo? Muchos caminamos de esa manera. Pero Dios nos pide a nosotros que andemos conforme a su voluntad. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque Dios me pide que lo haga. ¿Por qué oro por mis hermanos? ¿Porque soy demasiado bueno? ¿Y porque yo sí no me ocupo en esas mundanalidades? ¿Yo sí me ocupo en la oración para con los demás? Porque Dios dice que oremos los unos por los otros. Es un mandato. ¿Por qué tenemos comunión unos con otros? ¿Por qué? Hoy con tanta tecnología pudiéndonos quedar en casa con un televisor, ponemos YouTube, el predicador que más nos guste y ya. ¿Por qué? ¿Por qué nos venimos a reunir? Porque Dios dice que nos congreguemos. Es la agenda de Dios. ¿Cómo me debo congregar? La Escritura lo dice. ¿Cómo debo orar? La Escritura lo dice. ¿Cómo debo orar? La Escritura lo dice. ¿Qué decisiones voy a tomar en mi vida como padre, como esposo, como esposa, como hijo? ¿Qué voy a hacer? La Escritura está ahí. Aquí están las Escrituras. La pregunta entonces sería, ¿cuántas veces has leído las Escrituras? De Génesis a Apocalipsis. ¿Una vez? ¿2 veces? ¿3 veces? ¿Cuántos años de vida cristiana tienes? ¿Y cuántas veces la has leído? Eso inmediatamente va a responderte a ti mismo, porque aquí nos vamos a ver, levante la mano, vamos a poner el número de cada uno, a ver cuánto usted, 10, ok. Aquí no se trata de venir a decirnos quién es el más y quién es el menos. Eso es una respuesta para cada uno. Usted se imagina que Moisés dice las ordenanzas y otros por allá en el pueblo, por allá atrás, quién sabe dónde se habían quedado, no escucharon lo que tenían que hacer y de repente la nube se quedó ahí sobre el tabernáculo y ellos, flojos, no se quisieron levantar y arrancaron. Se perdieron por allá en el desierto. Estoy especulando, ¿no? Estoy haciendo una suposición de la vida. Imagínate que la nube arrancó, se fue. Y unos se quedaron. Quedémonos acá que estamos cómodos, vean, hay pozos de agua, tenemos varias cosas, ¿a qué nos vamos a ir? Se arrancaron y se fueron y los dejaron. La vida cristiana muchas veces ha funcionado así. Porque los cristianos muchas veces somos demasiado lapsos. A diferencia del pueblo de Israel, no somos tan disciplinados como lo era el pueblo de Israel. Tenemos que ser justos, tenemos que ser congruentes con esa verdad, ¿cierto? Que muchas veces nosotros no somos tan exactos como lo es el pueblo de Israel, o como lo era el pueblo de Israel allí en el desierto. Entonces muchas veces Dios dice que tenemos que aprender a depender de Él. Que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Y cuántas veces
nos metemos en yugos desiguales con los incrédulos. Ese pasaje lo hemos visto siempre hacia el lado del matrimonio, ¿no? Pero cabe en todo, negocios, situaciones de cómo vive el mundo, entonces nosotros queremos tener el mismo negocio con ellos y terminamos haciendo algo que Dios no nos dijo y después estamos, ¿qué hice? Porque no seguimos la agenda de Dios. La maravillosa agenda de Dios protege nuestras vidas, queridos hermanos. La maravillosa agenda de Dios promete guiarnos. La agenda de Dios promete cuidarnos en medio del camino en tanto que Él viene por nosotros. En tanto que nos vayamos. ¿Sabes que hay una incertidumbre para el creyente que no cabe en el dicho popular de allá afuera del mundo que dice, lo único seguro en esta vida es ¿qué? La muerte. Pues si tú has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, ni eso tienes seguro. Porque tú no sabes si te vas a morir, si el Señor viene primero. Ni eso tienes seguro. Dios quiere que tú estés en incertidumbre porque eso indica que eres un ser dependiente de Él. Ser dependiente de Dios significa, ¿y hoy qué irá a ser mi vida? Dios, pongo mi vida delante de ti. Hoy mi vida la pongo delante de ti porque no sé qué será en mi mañana. Dependo de ti. Dependo exclusivamente de tu obra, Señor. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer, Señor? Salmo 27:14. Dice la palabra de Dios así. Espera a Jehová y esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera a Jehová. Esfuérzate. Porque sí es cierto. Dios a los grandes hombres que tuvo y guió a su pueblo siempre le dijo, esfuérzate y sé valiente. Yo soy tu ayudador. Algunos critican el dicho, ¿no? Que sale por ahí que muchas veces dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y critica, eso no está en la Biblia. Oh, pero Dios dice que te esfuerces, que seas valiente. Esfuérzate. Él quiere que seamos esforzados, que no nos dejemos vencer por las circunstancias que hay a nuestro alrededor que nos desesperan, porque ¿qué hace que nosotros tomemos decisiones muchas veces? Las circunstancias. ¿Sí o no? ¿Qué hago? No hay, si hay, me voy, no me voy, camino, no camino, me caso, no me caso. ¿Qué hago? Las circunstancias, muchas veces nosotros vivimos de las circunstancias, pero Dios nos dice a nosotros, no vivas de esas circunstancias, sino vive de mi palabra, que mi palabra es fiel. Yo soy fiel, dice el Señor. Isaías 40:31, también un pasaje muy conocido, vamos allá. Isaías 40, ¿qué les dije? 31 o 41. Gracias. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bueno, esto es una metáfora, ¿no? Es un sentido figurado, porque si usted corre y corre harto, se cansa y se va a fatigar. Aquí lo que está hablando la escritura es en el sentido espiritual en el que usted va a poder tener las fuerzas necesarias para la vida cristiana, en el que usted va a poder correr delante del Señor y no va a encontrar cansancio porque el Señor le hará descansar. Va a aprender a esperar en el medio de los problemas de salud, problemas económicos, problemas en la familia. Tenemos muchas situaciones, ¿cierto? Que son ya, ¿qué hubo? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? Espera, no desesperes. Tranquilo. Confía en Él y Él hará. Dios tiene una agenda para nosotros maravillosa, queridos hermanos. La invitación entonces es
Lee la agenda de Dios. Lee la agenda que Dios tiene para ti. Si tú y yo no leemos la agenda de Dios para nuestras vidas, estamos viviendo a la deriva. Estamos viviendo a lo que los demás nos dicen. Vamos detrás de lo que los demás nos dicen, pero no vamos conforme al juicio de Dios. Y al final, cuando lleguemos al lugar equivocado, por más de que le echemos la culpa al que nos estaba guiando, Dios va a decir, mi agenda la dejé para todos. La palabra de Dios no es de interpretación privada, dice la Escritura. La palabra de Dios no es para los eruditos, ni para los grandes, ni para... No, la palabra de Dios es para todos nosotros. La tenemos para leerla, para observarla, para ser juiciosos, para decir, ven, la palabra de Dios dice que yo debo hacer esto. De verdad la palabra de Dios dice que Él espera de mí para poderme bendecir, que yo vaya y le dé plata. ¿En serio eso es lo que Dios me dice? ¿Que si yo no le doy plata, Dios no me bendice? Y si no tengo plata para darle, Dios no me bendice. Hermano, por eso Dios no lo bendice. ¿No he escuchado eso? Dios a usted no lo bendice porque usted no da, pero es que no tengo para dar. Ah, por eso es que Él no lo bendice. Me dejan así. Pero lo que uno ve en las Escrituras es al contrario. Damos de lo que Dios nos dio. Conforme haya sido prosperado, así de. Ese siempre va a ser nuestro pasaje preferido para cada 8 días en el momento de recoger la ofrenda. Cada uno de conforme haya sido prosperado. Porque damos porque nos prosperó. No damos para que Él nos prospere. Porque Dios no es un CDT. Dios no es una moneda de esas virtuales en las que yo invierto porque es que más adelantico va a subir. Entonces voy a tener buena plática más adelante. A veces pensamos en Dios de esa manera. Yo voy a congregarme porque pues así Dios me bendice. No, me congrego porque Dios me bendijo. Ese es el propósito por el cual estoy allí, para yo poder ser bendición a otros, para otros que puedan ser bendiciones, bendición para mí. Por eso el propósito del tinto ahorita al final, para que nos congreguemos para lo que tenemos que congregarnos. Si tú y yo no nos congregamos conforme a la agenda de Dios, nos estamos congregando mal. No es, no, son ni para qué se congrega, no, corrijámoslo. Es para que tengamos comunión unos con otros. Tal vez a unos se nos dificulta más, tal vez a otros es más fácil, pero al fin de cuentas nos vamos a ayudar mutuamente. Porque esa es la voluntad de Dios para su iglesia. No está bien, queridos hermanos, que nosotros digamos, yo voy a la iglesia, es a lo que voy. Lo que pase allá, eso me tiene a mí sin cuidado, eso, allá verán cómo viven. No estás haciendo las cosas no conforme a la agenda de Dios, sino conforme a la agenda del mundo. Así es el mundo. Al mundo no le importa lo que vivan los demás, a nosotros sí nos debe interesar. A mí me tiene que interesar lo que pasa con cada uno y de allá para acá. A mí también me da hambre, a mí también me da sueño, a mí también me da desesperanza, a mí también me da agonía. Soy un ser humano como ustedes y por eso nos necesitamos, ¿qué? Mutuamente. Queridos hermanos, con esto terminamos en esta mañana en nuestro primer compartir.